Bienvenidos a este video sobre bioestadística aplicada a la ecología. Vamos a construir, paso a paso, un conjunto de datos real. Partiremos del concepto de unidad de observación, veremos qué es un dato y qué es una variable, identificaremos los distintos tipos de variable, y terminaremos armando una tabla de datos que visualizaremos como un data frame en el lenguaje de programación R. Todo esto con un ejemplo de campo, el muestreo de vegetación y fauna en distintos cuadrantes de un ecosistema. Antes de salir a censar un ecosistema, necesitamos responder una pregunta fundamental, ¿sobre qué vamos a medir? A esa pregunta responde el concepto de unidad de observación. Una unidad de observación es cada elemento individual sobre el cual registramos una o más características, sin importar si se trata de un organismo, un lugar o, como en nuestro caso, una porción del terreno. En este estudio de ecología, nuestra unidad de observación es cada cuadrante de muestreo, una parcela de tamaño fijo que delimitamos sobre el terreno para observarla en detalle. No estudiamos todo el ecosistema de una sola vez, lo dividimos en cuadrantes, porque las condiciones pueden cambiar mucho de un punto a otro. Una vez que sabemos qué vamos a observar, el siguiente paso es medir. Un dato es el resultado de observar o medir una característica sobre una unidad de observación. Si tomamos el cuadrante número 4 y medimos su cobertura vegetal, obtenemos un dato, por ejemplo, 62%. Ese único número, ligado a ese cuadrante en particular, es un dato. Unidad de observación y datos son inseparables, sin un cuadrante claramente delimitado, un dato de cobertura o de conteo no tiene sentido, porque no sabríamos a qué porción del terreno pertenece. Por eso este es siempre el primer paso antes de construir una tabla de datos ecológicos. Ya sabemos qué es una unidad de observación y qué es un dato. Ahora demos un paso más, ¿qué es una variable? Una variable es una característica que puede medirse u observarse en cada cuadrante y que toma distintos valores de un punto a otro. En nuestro estudio de ecología vamos a registrar 4 variables por cada cuadrante. La primera variable es la cobertura vegetal, medida como porcentaje del suelo cubierto por plantas. Cada cuadrante puede tener un porcentaje distinto, y ese porcentaje puede incluir decimales. La segunda variable es el número de individuos observados dentro del cuadrante, ya sean plantas o animales de la especie de interés. Este valor siempre es un número entero, no se cuentan individuos fraccionados. La tercera variable es la especie dominante del cuadrante, puede ser pasto, arbusto o helecho, según qué tipo de vegetación predomine. Aquí no medimos una cantidad, sino que clasificamos una categoría. La cuarta variable es el nivel de perturbación del hábitat, que clasificamos en 3 niveles, bajo, medio o alto. Observen que aquí sí existe un orden natural entre las categorías, algo que no ocurría con la especie dominante. Estas 4 variables, cobertura vegetal, número de individuos, especie dominante y nivel de perturbación, son las que vamos a medir en cada uno de nuestros cuadrantes. En la siguiente parte veremos que no todas se comportan igual, y que eso nos obliga a clasificarlas en distintos tipos. No todas las variables se analizan de la misma manera. Por eso la estadística las clasifica en 2 grandes grupos, las variables cualitativas, que describen cualidades o categorías, y las variables cuantitativas, que se expresan con números y admiten operaciones aritméticas. Cada uno de estos grupos, a su vez, se divide en 2 subtipos. La especie dominante es una variable cualitativa nominal. Es cualitativa porque no es un número, y es nominal porque sus categorías, pasto, arbusto, helecho, no tienen un orden natural entre sí. Ninguna categoría es mayor o menor que otra. El nivel de perturbación es también una variable cualitativa, pero de tipo ordinal. A diferencia de la especie dominante, aquí sí existe un orden claro, bajo, medio y alto representan niveles crecientes de alteración del hábitat. El número de individuos es una variable cuantitativa discreta. Es cuantitativa porque es un número con el que podemos hacer operaciones, como calcular un promedio, y es discreta porque solo toma valores enteros, se cuenta, no se mide de forma continua. La cobertura vegetal es una variable cuantitativa continua. También es un número, pero a diferencia del número de individuos, puede tomar cualquier valor dentro de un rango, incluyendo decimales, porque proviene de una estimación de porcentaje sobre el terreno.
En resumen, especie dominante es nominal, nivel de perturbación es ordinal, número de individuos es discreta y cobertura vegetal es continua. Esta clasificación determina qué gráficas podemos usar y qué operaciones estadísticas tienen sentido para cada variable. Con las variables ya definidas y clasificadas, es momento de construir los datos. Vamos a recorrer el terreno cuadrante por cuadrante, y por cada uno registraremos sus 4 valores, así nace, poco a poco, nuestra tabla de datos. Observamos el cuadrante número 1, tiene 62% de cobertura vegetal, 14 individuos contados, su especie dominante es pasto, y su nivel de perturbación es bajo. Esta fila completa, una unidad de observación con sus 4 valores, es nuestro primer registro. Pasamos al cuadrante número 2, tiene 45% de cobertura vegetal, 8 individuos contados, su especie dominante es arbusto, y su nivel de perturbación es medio. Cada cuadrante puede comportarse de forma muy distinta al anterior. El cuadrante número 3 tiene 78% de cobertura vegetal, 21 individuos contados, su especie dominante es helecho, y su nivel de perturbación es bajo. Como ven, aunque medimos las mismas 4 variables, cada cuadrante aporta valores diferentes. Este proceso se repite en cada cuadrante del área de estudio hasta completar el muestreo. En nuestro caso, seguimos recorriendo el terreno hasta reunir 8 cuadrantes en total, cada uno con su propia fila de datos. Una vez recolectados los datos de los 8 cuadrantes, podemos organizarlos en el lenguaje de programación R usando la función data.frame, que construye justamente una tabla de datos, cada columna es una variable, y cada fila es una unidad de observación. Así se ve nuestra tabla final, tal como la mostraría R al ejecutar el código, 8 filas, una por cuadrante, y 4 columnas correspondientes a cobertura vegetal, número de individuos, especie dominante y nivel de perturbación. Esto es, en esencia, un data frame, la estructura más común para trabajar datos en ecología cuantitativa. Repasemos el camino que recorrimos. Partimos de la unidad de observación, el cuadrante de muestreo, definimos qué es un dato, identificamos 4 variables, las clasificamos en nominal, ordinal, discreta y continua, construimos los datos cuadrante por cuadrante, y finalmente los organizamos en una tabla, lista para analizarse como un data frame en R. Este mismo proceso, definir la unidad, identificar variables, clasificarlas y construir la tabla, es el punto de partida de cualquier análisis estadístico, sin importar la disciplina. En el siguiente video aplicaremos exactamente esta misma lógica a un laboratorio de química. Gracias por acompañarnos.